Buenos días, bienvenido de nuevo a esta casa de todos. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a nuestro presidente de nuestra asociación, a Roberto Godino, del que puedo decir tantas cosas que aburriría. Yo solamente diría que ha sido el causante en parte de esto que tenemos, de que la Asociación de Emprendedores del Patrimonio exista. Y yo a título personal puedo decir que a mí en el momento que fui a su primera clase me cautivó y aquí sigo. Hoy nos va a hablar de un tema de recuerdos de Algeciras que seguro que muchas de las cosas que nos va a contar no conocemos, algunas otras sí, pero la va a contar seguro con este buen hacer que tiene el profesor Roberto Godino. No voy a hablar más, solamente daros la bienvenida y darle la palabra a Roberto. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a vosotros. Hola, buenos días. ¿Me oyen bien? ¿O me oís bien? Os voy a hablar de tú, si no os importa. Os conozco, creo que a todos, o un par de ellos, si acaso. No más. Hemos procurado ser muy puntuales hoy, no siempre se es tan puntual. Perdonad porque se ha abierto la puerta, porque estaba aquí Onda Algeciras Televisión y entonces hemos estado un poco haciendo algo y si se abrían las puertas iba a haber ruido y no se iba a poder hacer. Y como dice Carlos, muchas gracias Carlos y bienvenido a todos y muchas gracias por venir. Empezamos en octubre, como el año pasado, con nuestros viernes de patrimonio. A partir de ahora, sabéis que nuestras actividades, para los que no lo sepáis, son los viernes, generalmente a las 12. Generalmente aquí en el Centro Documental, que, como dice la Casa de Todos, de nuestro ayuntamiento, tenemos la suerte de contar y con Javier, que es un gran colaborador y al que siempre le agradecemos su disponibilidad y su interés por las cosas que hacemos. Y otras veces las actividades son en nuestra sede de Lola Peche, que también la conocéis. Este año, bueno, yo voy a hacer un momentito, un paréntesis, como presidente que me toca ahora ser. Vamos a intentar tener la sede abierta lunes, martes y jueves, en principio de 11 a 1, salvo que la persona o personas que tengan que ir ese día no puedan por cualquier motivo. Pero en principio vamos a intentar que siempre haya alguien allí para una cuota, para echar un rato de charla, siempre para consultar algún libro, etcétera. Nuestras actividades, ya digo, o aquí o en nuestra sede, nuestros grupos de WhatsApp de los socios, nuestro Facebook, luego procuramos que todo se sepa a través de los medios de comunicación. Y hablando de medios de comunicación y de Facebook y demás, sabéis que tenemos nuestro boletín que mensualmente llega a cada uno de nosotros a través de correo electrónico y de WhatsApp. Y estamos, además de los colaboradores que tenemos, miembros o no de la asociación que escriben en el boletín, abrimos las puertas a todos los que queráis escribir. Yo sé, porque lo sé por experiencia, que las personas que habitualmente no escriben, le da un poco de apuro empezar, pero esto es empezar. Historias personales, cosas que conozcáis, fotografías, etcétera, porque ya digo, rellenar el boletín tiene un trabajo y nos gusta además que sean opiniones diversas de gente, así que si alguno de vosotros se anima, no quiere decir que se comprometa para siempre. Simplemente yo voy a hacer una colaboración y a partir de ahí ya vemos. También tenemos nuestro grupo de Facebook, que también está a vuestra disposición para que escribáis, para que aportéis. Todos tenemos en nuestra casa fotografías, historias, recuerdos. Si queréis compartirlo con los demás, estamos dispuestos. Ya digo, lunes, martes y jueves de 11 a 1 generalmente estaremos allí. Nuestro teléfono, nuestro Facebook a vuestra disposición. Bueno, pues vamos a empezar lo que va a ser la conferencia. Mirad, lo de recuerdos de Algeciras había que ponerle un título. Yo siempre he evitado poner un título que es Cosas de Algeciras porque ese título es de don Cristóbal Delgado y lo utilizó para una de sus grandes obras sobre la ciudad. Entonces te hablamos nuestras historias, nuestros recuerdos y demás. Entonces, mirad, hay un periódico de hace 100 años justos, que es este. Esto es una copia de una página de un periódico de junio, era un especial sobre la Feria de Algeciras del año 1922, 100 años justo. Y en esa revista que la tenemos en nuestro poder, nos la cedió Enrique Pérez del archivo de don Juan Pérez Arriete. Yo he copiado esta frase porque me encantó. Esta frase de don José Infante Cabrera decía: ¿qué puede y debe hacerse por Algeciras? Hace 100 años. La firmamos hoy, ¿eh? Lo más grandioso que puede hacerse a favor de una ciudad es engrandecerla
Y esto ha de hacerse en todos los sentidos. Ahora os explicaré el doble sentido de eso. Nosotros tenemos el deber ineludible de engrandecer nuestro pueblo, ya grande por infinidad de conceptos. Y dice, por su importancia política, por su fama universal, por su historia, por su posición geográfica, por su ventaja estratégica, por su antigüedad. Mirad el año en que estamos en el año 1922, la guerra de África está todavía, no había acabado. Habla de engrandecerla en todos los sentidos, porque en aquel tiempo estaba la polémica de engrandecer Algeciras a partir de la calle, o sea, físicamente, que la ciudad se extendiera de la calle ancha hacia acá. La calle acababa en el Calvario y había una polémica de la ciudad hacia dónde tenía que crecer para hacer edificios, vamos. Entonces estamos hablando de una época, además, ahora veréis, una época muy importante para la ciudad. Resulta que dice que la ciudad ya era grande por infinidad de conceptos. Hay veces que a los algecireños nos cuesta presumir de ello, porque yo no sé si es que no nos lo creemos o qué nos pasa. Importancia política, sí, hombre, vamos a ser nosotros importancia política. Por su fama universal, por su historia, y a mí me da la impresión de que no acabamos de creernos eso. Bueno, nosotros somos una ciudad que dudó que el Corte Inglés pudiese venir. Sí, hombre, va a venir el Corte Inglés a Algeciras. Oiga, pues sí, ¿por qué no? Somos una ciudad importante. Tenemos ese puntito de que nos cuesta. Mira, nuestra bahía, nuestro estrecho, ahora veremos, es una de las zonas más cartografiadas del mundo, de Europa, por supuesto. Si nosotros ponemos a buscar mapas del estrecho de Gibraltar y de nuestra bahía, nos podemos ir al principio de los tiempos, no porque no había mapas, pero si nos ponemos a mirar, está un poco ahí revuelto, porque la forma es la que ha hecho que se pongan así. Pero tenemos mapas del estrecho de cuando la ciudad, por ejemplo, aquí pone 1567 o 1608, que en esos momentos, o 1658, Algeciras era un solar vacío. Y sin embargo, hay planos donde aparece ese solar con las ruinas que tenía. O sea, Algeciras fue, y el lugar en el que estamos, importante, aun cuando la ciudad no existiese. O sea, fue una ciudad, ahora veremos, una ciudad muy importante en tiempos de los romanos, bueno, importante, muy importante en tiempos musulmanes, y luego dejó de existir, ya sabemos cómo, que lo reconquistaron los musulmanes, la incendiaron y por eso están las murallas un poco como están. Pero a pesar de que durante más de 300 años la ciudad no existió, seguía apareciendo en los mapas, porque era la ciudad que estaba frente a Gibraltar, y ahora veremos por qué. Somos una ciudad. Miren, este es el mapa de Andalucía, donde aparecen los espacios naturales. En rojo los parques nacionales, Doñana y Sierra Nevada, y en verde los parques naturales. Cuando tú pones este mapa de la provincia y el mapa de la derecha, que es el mapa del término municipal de Algeciras, Algeciras tiene 86 kilómetros cuadrados. Es una ciudad con un término municipal pequeño. En el reparto que se hizo en 1755, cuando se repartió el campo de Gibraltar, lo que ahora es la línea San Roque, los barrios de Algeciras, en aquel tiempo la línea no existía. Se repartió en tres partes, San Roque, los barrios de Algeciras, y a Algeciras le tocó el espacio más pequeño. Parece ser que en aquella época ya se pensó que Algeciras iba a vivir del mar, y como iba a vivir del mar, le hacía falta poca tierra. Evidentemente ellos pensarían en el mar como riqueza pesquera y demás, también el comercio, y evidentemente no se equivocaban. Algeciras depende del mar y nuestro puerto ahí lo evidencia. Bueno, pues de los 86 kilómetros cuadrados que tiene nuestro término municipal, la mitad son espacios naturales protegidos. Tenemos el Parque de los Arcos Nocales, que es este trozo que se ve aquí, no sé si se ve la línea roja. Esto es Parque de los Arcos Nocales, la sierra de arriba. Tenemos el Parque Natural del Estrecho, que es toda la zona que va desde la Ballenera aproximadamente. Incluso tenemos un trocito de Parque del Estrecho, que es la punta de San García. Y tenemos el paraje natural de la desembocadura del río Palmones. Pero que pensamos que de nuestro término municipal, la mitad son espacios naturales protegidos. Y si nosotros nunca hemos presumido de que Algeciras sea una ciudad con importancia natural. ¿A qué no? No. Y sin embargo sí lo somos. Si no, no tendríamos la mitad de nuestro espacio protegido porque tiene un reconocimiento. Mira, muestra de todo esto que decimos es que muchas veces nosotros no acabamos de entender que nuestro lugar, nuestro entorno pueda ser motivo de interés ajeno. Muchas veces cuando viene alguien de fuera,
y le enseñamos, todos hemos llevado a alguien a Punta Carnero, ¿verdad? Y ve aquello y se asombra más de lo que nosotros esperamos que se asombre. Nosotros sabemos que es un lugar interesante, que está bien, pero cuando tú ves a alguien, la cara que pone, cuando ve aquello, dice, oye, pues no va a tener más interés del que yo le doy. Os pongo este ejemplo, mira. 27 de septiembre sale en Europa Sur, en este caso, la noticia de que Boris Johnson, el ex primer ministro británico, que ha cesado en sus labores en agosto y después de todo el proceso del fallecimiento de la reina Isabel, pues este señor con su familia ha venido a pasar unos días de descanso a nuestra zona. Y yo cuando lo vi me acordé, digo, mira, estamos en 2022, ¿no? Vámonos a hace 100 años justos. Había otro señor que era primer ministro británico, que era este señor, David Lloyd George, que había nacido en 1863, que falleció en 1945 y que fue primer ministro del Reino Unido desde 1916 hasta el 22 de octubre de 1922. O sea, la semana que viene, el sábado que viene, hace 100 años justos que este señor dimite. ¿Y qué hace cuando dimite? Pensad que este hombre había sido el primer ministro durante la Primera Guerra Mundial. Primero fue ministro de municiones, luego fue ministro de la guerra, y en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, le toca ser primer ministro. Acaba la guerra y sigue hasta 1922. Y cuando acaba, pues este señor, otra cosa no, pero necesidad de relajarse, de tomarse la vida de otra manera. Además tenía 58 años para 59, un hombre que en aquella época, gracias a Dios ahora los que tenemos, en fin, pero en aquella época era un señor ya de cierta edad. ¿Y qué decide hacer? Pues miren ustedes, decide venirse a Algeciras. El mundo en aquella época era más lento, se tardaba más en llegar a los sitios, y una vez que estabas en un sitio estabas más tiempo que ahora. Ahora vienes, estás poco y vuelves. Mira, dice, en los círculos londinenses se habla estos días del proyecto de viaje del señor Lloyd George. Va a venir a Algeciras, pero no solamente va a venir a Algeciras, sino que va a venir porque va a invitar a los que han sido ministros de su gobierno. Y por eso van a venir aquí una serie de personalidades, entre ellas uno de sus ministros, que fue Winston Churchill. Siempre se ha dicho, Winston Churchill vino al Hotel Reina Cristina. Vino invitado por este señor, porque Winston Churchill había sido también ministro de armamento durante la Primera Guerra Mundial y viene acompañado. Lloyd George se reunirá con lo que fueron sus ministros. Viene pocos días antes de Navidad y va a estar aquí hasta el 31 de enero, en que va a marchar otra vez a Londres, a Inglaterra, y durante ese tiempo se va a dedicar a recorrer. Estuvo en Tarifa, estuvo en Tánger, estuvo en Tetúbal. De hecho, el gobierno español pone a su disposición un barco, el Reina Regente. Bueno, Reina Regente, los que sabéis un poco de este tema. El Reina Regente primero fue el que se hundió en el año 1895, yendo de Tánger a Cádiz, y este es un segundo Reina Regente que se había votado en 1910. Bueno, pues le pone a su disposición ese barco, que él lo va a utilizar para ir a Tánger, y luego él se va a dirigir, va a ir a Ronda. Vamos a ver, va a hacer lo que haría alguien que viene un mes y medio a Andalucía. Lo que pasa es que la sede la va a tener aquí, en Algeciras. ¿Por qué en Algeciras? Por varios motivos. Primero, porque está enfrente de Gibraltar. Sabéis que en aquella época había una comunicación a través de banderas que permitían a los alojados en el Hotel Cristina hasta saber cómo estaba la bolsa de Londres. La bolsa de valores, aquí se sabía. De hecho, cuando a nuestra zona, por aquí aparece Rubén Darío, que estuvo alojado en el Hotel Anglo, decía que era un hotel donde solamente había prensa británica. Los periódicos eran ingleses. ¿Por qué? Porque los que estaban allí alojados eran ingleses, lógicamente. Luego, además, Algeciras no tiene puerto, un puerto que está empezando en 1922, pero es la manera de acceder a esta zona. Teníamos tren. El tren es muy importante para la ciudad de Algeciras. El tren es el que nos pone en contacto con el resto de España. Entonces, desde el momento en que tiene un tren que te comunica con Granada, te comunica con Sevilla, te comunica con Córdoba, este es un buen lugar para estar. Mirad, ahí tienen ustedes diversas noticias de cómo este señor va recorriendo varios lugares de Andalucía y siempre dice, volverá a Algeciras pasado mañana. Luego es curioso porque hay una anécdota
hay una anécdota, fijaros, dice, Lloyd George, a pesar de sus propósitos de descansar, hace una vida activísima, levantándose muy temprano, despacha su correspondencia y da largos paseos desde el Hotel Cristina. En el Reina Regente, el barco que os he comentado, hoy irá a Ceuta, de donde pasará a Tetuán, después visitará Tánger. El gobernador militar del campo de Gibraltar lo invitó a una fiesta campestre, ahí en el Cortijo de los Gallardos, en los barrios, pero él dijo, ¿por qué no esperan ustedes a que venga mi mujer y mi hija, que también, la mujer y la hija vinieron con él, pero iban para un lado, él iba por otro, en fin, estaban visitando todo, y esa fiesta taurina, ahí la tienen, fue una anécdota que esto se supo en Londres, claro, en Londres estaban sabiendo dónde estaba su ex primer ministro, incluso se habían grabado imágenes, en fin, y claro, veis que pone aquí, hay cante, baile y hasta simulacro de toreo. Lo de simulacro es una manera de decir que hubo toros, pero no se debían enterar los ingleses, porque este hombre tuvo problemas, decía que es que había estado en una corrida de toros, y él tuvo que explicar que no era una corrida de toros, que era una capea. Claro, es que explicar lo que es una capea también es un laberinto, porque en Londres lo de capea no lo llevan. Pero no se sabe muy bien si hubo toros o no. Lo que sí se sabe es que él tuvo que dar explicaciones porque se corrió la voz de que había participado en ese tipo de actos. Esto fue el 30 de enero, pone ahí, y dice al final, mañana día 31 el señor Lloyd George se dirigirá en tren a Madrid, que ya va él otra vez para Londres. 30 de enero de 1923. Esto lo vimos el año pasado, cuando hablamos en estas mismas fechas. El 3 de marzo de 1923, o sea, un mes después, aparece aquí la reina de España, Victoria Eugenia. Y sabéis que Victoria Eugenia generalmente venía, aquí se ven esta foto pequeñita, con esta otra señora que era su madre, la infanta Beatriz. La infanta Beatriz es la hija pequeña de la reina Victoria de Inglaterra, del Reino Unido, de Inglaterra e Irlanda del Norte. Entonces, fijaros que aquí no pasaba un mes sin que viniera alguien muy importante. Eso da lugar a que Algeciras se reconozca como un lugar en los años 20 importantísimo desde el punto de vista turístico. Aquí tenéis, por ejemplo, marzo del año 23, Su Majestad la Reina. Esto es una visita, una despedida donde está Casa Alfonso, allí cerca de lo que era el cauce del Río de la Miel, donde va la gente a despedir a la reina. A ustedes no nos ha contado nadie, los que somos de Algeciras o nuestras familias de aquí, nuestros padres si son muy mayores, nuestros abuelos, que vieron alguna vez a la reina en la calle. A mí siempre me lo dijeron, yo una vez vi a la reina, pero la reina en la calle Prim o en la calle Ancha. La reina Victoria Eugenia era anglicana y se convirtió para casarse con Alfonso XIII. Entonces de alguna manera tenía que manifestar públicamente que iba a misa, vamos, en definitiva, que iba a La Palma. O sea, la reina Victoria Eugenia iba a la iglesia de La Palma habitualmente. Incluso un año, también lo hemos hablado alguna vez, tenían un reclinatorio para que ella fuese a misa, y poco antes de llegar cayó una piedra del techo de la iglesia y vino a dar al reclinatorio, que era el lugar que iba a ocupar la reina cuando entrase. Gracias a Dios no hubo que lamentar daño, y decían las crónicas que aquel día la reina oyó misa donde está la Inmaculada, donde está la nave del Santísimo. Allí oyó misa porque se le había caído un trozo de piedra. Años 20, que la iglesia de La Palma no estaba en muy buenas condiciones. El año pasado también, cuando hablamos de todas estas cosas, del turismo, también alguna vez hemos dicho, aparecía este señor, ¿os acordáis de él? El Marqués de la Vega Inclán, don Benigno. Este es un personaje muy interesante. Se considera el padre del turismo español, pero el turismo desde el punto de vista cultural, de monumentos, de museos. Si ustedes van al barrio de Santa Cruz de Sevilla, el barrio de Santa Cruz de Sevilla es un barrio, entre comillas, esto se está grabando, ¿no? Es un barrio artificial, es un barrio que se crea para que sea turístico. Muchas veces ahora dice la gente, ¿es que es turístico? Claro, se crea para eso. Allí vivían otras personas, se crean un barrio de casas baratas en Sevilla para liberar ese espacio. En 2021 a este señor le han puesto una plazuela en el barrio de Santa Cruz de Sevilla hace un año y medio. ¿Por qué? Porque este señor es el que inventa el turismo en España. El Museo del Greco, lo conocéis, lo creó él. El que haya un hotel Alfonso XIII en Sevilla, el que haya la casa de Cervantes en Valladolid, todo eso es obra de este señor. Este señor propuso cosas como vapores rápidos a Algeciras, Ceuta, te hablo de tema turístico. Y este señor en los años 20 trajo a Algeciras una serie de cruceros llenos de turistas americanos para que recorrieran Andalucía. Tenía dos ideas, que era poner una línea directa de ferrocarril a Algeciras-Santander y Algeciras-Barcelona. Y una línea
directa telefónica Algeciras-Sevilla, porque había un problema que venían los turistas. Y claro, tú tienes que saber si hay hoteles, si hay plazas, si no hay plazas. Lo que estamos hablando es de que Algeciras es una ciudad que este señor, fijaros, el circuito de turismo, han ido a Granada, el circuito de Algeciras, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada, que es donde se da la noticia. O sea, nos está poniendo al nivel de las grandes capitales monumentales andaluzas. Este señor lo nombran en junio de 1911 comisario regio de turismo. Es una institución que se crea en ese tiempo y él se da cuenta que Algeciras es un lugar importante. Ya teníamos el Hotel Cristina. Algeciras en 1903 tenía 47 establecimientos de hospedaje, posadas, pensiones, hoteles, en una ciudad, en un pueblo de 13.000 habitantes. Lo cual significa que venía gente. Nadie pone un hotel a un sitio donde la gente no vaya a venir luego. ¿Todo esto a qué viene? Pues mira, resulta que en el año 1928, el 9 de octubre, ocurre una cosa muy curiosa, que es la inauguración del primer parador de turismo español. El parador primero que se crea en España está en Gredos, en Navarredonda de Gredos. Había que buscar un lugar muy bonito, muy interesante para poner ese parador. Ese parador se crea en el campo, o sea, se construye nuevo. Nosotros siempre pensamos que los paradores están en edificios históricos. Bueno, están en edificios históricos, los que están, otros están. Los paradores se dividen en tres tipos: los que son monumentos, castillos, palacios, los que están en el centro de las ciudades y que son muchas veces edificios nuevos, como el de Cádiz, o los que están en parajes naturales muy interesantes, que también los hay en España, lugares en mitad del campo, también los hay. Bueno, pues este primero, que es el de Gredos, en Ávila, provincia de Ávila, dicen que el que eligió el lugar fue el rey Alfonso XIII. También el rey Alfonso XIII fue, sabéis que el tema del metro en Madrid, el tema... no sé qué. Yo por mí me da igual, pero... el tema del Hotel Ritz de Madrid, el Hotel Pala, en eso tuvo que ver Alfonso XIII. Bueno, pues el señor don Benigno de la Vega, que tiene una gran relación con el rey, de hecho el rey crea el Comisariado Regio de Turismo en el año 11. Así nos va a costar. Así nos va a costar porque... A ver, aprovechamos la clarita. Vamos a ver, entonces, ya digo, hacen el primer parador en la Sierra de Gredos. ¿Y yo por qué cuento esto? Esto es un tiro que yo tengo. Esto es una opinión mía personal, que no tiene por qué coincidir con nadie. Porque, miren ustedes, esto que ven aquí es el último parador que se inauguró en España. En España hay 97 paradores. Hay 98, pero uno está en Portugal, con lo cual no es un parador español, lógicamente. Este es el último parador que se inauguró en España en junio de 2020. Está en Muchía, La Coruña. ¿Os acordáis de Muchía cuando lo del chapapote del Prestige? Se les prometió. O sea, se prometió a la Costa de la Muerte que tuviesen un parador en un lugar emblemático. Fijaros dónde está, es una playa, está en la ladera, y fijaros la terraza, lo que se ve desde la terraza, ¿no? De hecho, los de allí, los gallegos, se quejaron de que hay que ver lo que tardó el parador. Las cosas de Palacio van despacio. Sabéis que lo del Prestige fue en noviembre de 2002, va a hacer ahora 20 años, pero se les prometió que una de las cosas con las que se iba a favorecer esa zona era construirle un parador de turismo. Y yo siempre me planteé, digo, bueno, y para tener un parador, a mí me preguntó una vez un amigo, y dice, oye, para tener un parador, ¿qué hay que hacer? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero ya me interesa, ¿cuántos paradores hay en España? Digo, 97. La empresa pública de paradores, que así se llama, dice que establecen sus hoteles en edificios singulares con una larga historia y un patrimonio monumental envidiable. O sea, estamos hablando de castillos, de palacios. Hay uno en Ciudad Rodrigo. Si alguna vez van a Ciudad Rodrigo, vayan al parador, a dar una vuelta a verlo. Está en lo alto, claro, es un castillo, y pone en la puerta que lo mandó a hacer Enrique II, hijo de Alfonso XI, el que conquistó Algeciras a los meriníes. Eso lo pone en la puerta. Es el parador de Ciudad Rodrigo. Hay 97 paradores. Pero luego hay otra explicación que da paradores, que es esta: construir nuevas instalaciones en parajes geográficos de gran interés natural. Ahí podemos estar nosotros. Si nosotros enseñamos lo que decíamos antes, el estrecho de Gibraltar,
¿Dónde estamos nosotros? El estrecho, los dos continentes, el océano, el mar. Ya cada uno que piense dónde pondría el parador. Algeciras tiene 4 mesetas sobre el mar, 4. Vamos a pensar. Una es donde está la Cañada del Peral, allí donde está el cuartel pasado, ¿verdad? Punta Carnero. Otra es donde está el Hotel Reina Cristina, si veis algo parecido, una planicie sobre el mar. Otra es la Plaza Alta, también es una planicie pequeña sobre el mar. Otra es donde están las pistas deportivas, donde está el Colegio Mediterráneo, el Instituto Torre Almirante. Y me he dejado una, la única que está vacía, es una opinión, que es la Punta de San García. La Punta de San García, que afortunadamente está liberada. Y claro, en la Punta de San García, si nos acercamos también, vemos algo que ha estado de actualidad últimamente, que son los flis. Que los flis, yo los estudié cuando estudié geología en la carrera, y años después han vuelto a resurgir los flis como restos de millones de años. Y ahí tienen ustedes un lugar, sabéis que los flis también los hay en la costa norte, en el País Vasco, y es motivo de excursiones de geólogos, de gente. Cada uno tiene su afición y su conocimiento y se acerca a ver los lugares interesantes. Nosotros tenemos ahí una riqueza geológica muy interesante que también hemos hecho, han colaborado con nosotros, ¿verdad?, geólogos para explicárnoslo, y son lugares muy interesantes. Ya digo, si es tema natural, tenemos, ¿no? Tenemos. Luego, si hablamos de historia, vamos a hacer un pequeñito resumen. Mira estas fotos, que son fotos del archivo de don José Rivera, el farmacéutico de la Plaza Alta, de que su hijo ha fallecido recientemente, el doctor Rivera. Ahí tenéis los amonites que se encontraron en la cantera de los Guijos en los años 60, digo por remontarnos a millones de años. Tenemos nuestro pasado romano. Nuestro pasado romano es evidente que lo tenemos. Sabéis las excavaciones que se están haciendo en la calle San Nicolás, que se van a convertir en una zona que se va a convertir en un museo, y parece que próximamente, también estuvo aquí el año pasado con nosotros el arqueólogo municipal, Rafael, y nos contó todas estas cosas. Aquí tenemos los famosos hornos del Rinconcillo de los años 60 que se encontraron, esto es lo que hemos hablado, monedas de Julia Traducta, que era nuestra ciudad romana. Luego tenemos nuestra parte de musulmana. Este resto que está aquí, que se encontró ahí en la Callejón del Muro en los años 60, lo que hay detrás de la iglesia de La Palma, de los Baños, nuestra noria que está en el parque, que ahí está nuestro amigo don José Luis Pavón, que tuvo algo que ver, ¿verdad?, con que eso estuviese allí. Tenemos los restos de Marina del Carmen, que hemos ido a visitarlos algunas veces, donde se está buscando dos cosas. Por un lado, las murallas, o sea, restos de la ciudad romana de Julia Traducta, que estaba donde está el Hotel Cristina, y por otro lado, restos de la Villa Nueva. Bueno, de Villa Vieja y Villa Nueva no hablamos, ¿no? Nosotros ya eso lo hemos superado, porque cada vez que lo explicamos nos liamos más. Pero bueno, en definitiva, sabemos que Algeciras hubo una ciudad romana donde está el Hotel Cristina. Esa ciudad desaparece, entre comillas, no se tiene muy claro, porque luego se han descubierto que los bizantinos estuvieron allí también, pero bueno, una ciudad romana, pero que cuando vienen los musulmanes se asientan no en ese lugar que había habido una ciudad romana antes, sino se asientan en la zona de San Isidro, con lo cual tenemos restos romanos en Cristina y restos musulmanes. Luego los musulmanes, muchos siglos después, hacen su ciudad nueva sobre los restos romanos del Cristina. Y entonces, ¿qué es viejo y qué es nuevo? Vamos a dejarlo ahí. La ciudad del sur. Es curioso. Alfonso XI, en la crónica de Alfonso XI, yo creo que ellos no lo hicieron con esa intención, pero si nos leemos la crónica, se habla siempre de la ciudad grande, que es la de aquí, la de la Plaza Alta, y la ciudad pequeña, la de allí. También se habla de la ciudad del norte, que es esta, y la ciudad del sur, que es aquella. Se habla de la vieja y de la nueva, pero nunca te dicen cuál es de las dos. Villa Vieja y Villa Nueva, pero sin decirte si la del sur o la del norte, la grande o la chica. Y de ahí viene todo el lío que hemos tenido de Villa Vieja. Nosotros a aquella parte le llamamos la Villa Vieja como barrio de Algeciras, pero no tiene que ser necesariamente con la palabra histórica que le corresponde. Bueno, en definitiva, tenemos hasta discusiones históricas, fijaros, que ya no es que discutimos. Luego tenemos nuestras murallas medievales, que hace poco hemos leído que van a iluminarlas con ciertos... Señores, no es por presumir, bueno, sí, es por presumir. No todo el mundo tiene estas murallas, ¿eh?
El puente ese que vemos ahí, que afortunadamente fue el que salvó las murallas y que permitió que estén todavía ahí, como ese puente no hay otro. Ese puente es un puente muy singular. Nosotros, de hecho, en nuestra asociación queríamos convertirlo en un símbolo de la ciudad. Es un puente de que no hay otro puente igual. Y esto que veis aquí, que sería la reconstrucción virtual de cómo eran las murallas, eso era un cartel que había en las murallas antes de que los quitaran y los destrozaran, donde se ve cómo era aquello. Hemos ido a otros lugares donde hay murallas que son murallas rehabilitadas, o sea, las murallas, si dejamos lo que se encuentra, no, muchas veces no nos hacemos idea de cómo eran. Yo creo que es un problema de nuestras murallas, es que tú paseas por ellas y no te haces una idea de verdad cómo era aquello cuando estaban completamente hechas, antes de ser destruidas. Pues ya digo que tenemos ahí también eso. Luego tenemos nuestros fuertes. Tenemos el fuerte de San García. El fuerte de San García, que lo veis aquí, es un fuerte del siglo XVIII, espectacular, con una historia detrás. Como alguna vez hemos dicho, desde donde se mató y donde murió gente, o sea, fuertes que participaron en batallas, donde hubo... Esta foto que veis aquí es de los años 30, en blanco y negro, y lo que se ve detrás es la playa de Getares. Estas son fotos más o menos actuales, estos son planos. Si nosotros buscamos en internet el fuerte de San García, bueno, se sabe casi todo del fuerte. Lo que no está muy claro es por qué se llama San García. Por la punta de San García que estaba allí. Pero ¿por qué la punta de San García se llama San García? La barriada se llama San García, incluso la parroquia, claro, si la barriada tiene nombre de santo, la parroquia le han puesto el nombre del santo, tontería, ¿no? Pero ¿por qué San García? San García nunca estuvo aquí, no tuvo nada que ver con esta zona, no fue andaluz, en fin, no. Pero sin embargo es curioso, todavía no está muy claro si la punta de San García se llamaba así antes del fuerte o no, porque hay quien hablaba que fue el fuerte el que le dio el nombre al lugar. Parece ser que no. Eso se consigue viendo planos anteriores, planos de 1600, y ya se llamaba San García la punta. Nosotros tenemos un problema con los nombres de... Bueno, no tenemos muchos problemas. Digo de Algeciras como lo que estamos hablando, pero tenemos un problema que es el nombre. Me explico. ¿Cómo se llamaba el río de la miel en tiempo de los romanos? No sé si en los últimos meses se ha sabido, pero hasta hace poco nadie lo sabe. O sea, sabemos cómo se llamaba... Wadi al-Sal, que era el nombre en árabe. Sí, era Río de la Miel, pero en árabe. Es curioso porque la mayoría de los ríos se les dejó el nombre árabe. De hecho, los ríos que empiezan por Guada, ¿no? Guadalquivir, Guadalhorce, Guadalete, Guadalmesí, Guada. Cuando llegaron aquí, le podían haber dejado el nombre árabe al río. Sin embargo, dijeron, ¿cómo se llama? Wadi al-Sal. ¿Y eso qué significa? Río de la Miel. Pues apunta mejor Río de la Miel en castellano que en árabe. No conservaron el nombre. Muy bien. Pero en latín, ¿cómo era? No sabemos cómo era en latín. No sabemos el nombre en latín. Sabemos el nombre en latín, por ejemplo, de Gibraltar, que era Calpe. Sabemos el nombre del estrecho de Gibraltar, Fretum Gaditano, en fin. Pero el nombre de nuestros ríos no lo tenemos en latín. No se ha encontrado ningún documento donde aparezca. Y fijaros que el Río de la Miel estaba pegado a la ciudad de Julia Traducta, que es la que estaba donde está la calle San Nicolás, por encima de los hoteles. Y por último tenemos el fuerte de la Isla Verde, otro fuerte históricamente importante. La batalla de Algeciras, cuantísima, participó durante la guerra de la independencia, fue el lugar donde Algeciras guardó sus archivos por si los franceses venían. El fuerte de la Isla Verde era para atacar a los enemigos, pero se planteó que desde el fuerte, si los franceses ocupaban Algeciras, desde el fuerte se disparara a la ciudad ocupada por los franceses. Afortunadamente sabéis que la autoridad portuaria está prácticamente terminando la rehabilitación, lo están haciendo de nuevo el fuerte, se ha hecho un trabajo arqueológico impresionante y se espera que, no sé si este año próximo, se va a convertir en un lugar visitable, musealizado, en fin, con todas las características para aprender todo lo que se pueda ver. Ya digo, esta foto que hay aquí al final es una especie de la maqueta que hay de lo que va a ser cuando esté terminado. La puerta, fijaros la fotografía de arriba a la izquierda es la puerta como estaba en los años 50 y la que hay abajo es como va a quedar ahora. Se está reconstruyendo prácticamente entero. O sea que geografía tenemos e historia tenemos también, ¿no? Podemos hasta discutir sobre nuestra historia, detalles que no conocemos, que unos historiadores o cambian de opinión,
la arqueología que últimamente está tan de moda, afortunadamente, en nuestro pueblo, hace que muchas veces un yacimiento nuevo, un descubrimiento nuevo arqueológico nos cambie nuestra historia. Lo que se creía que era así, pues no es así. Pensad que estamos ahora mismo sobre lo que fue un cementerio, ¿no? Este lugar donde está el centro documental, aquí se descubrió en esta zona un cementerio musulmán. Y pensad que la ciudad, teníamos el lío de la Villa Vieja y Villanueva, y este cementerio encontrado aquí, pues dio pistas sobre nuestra historia. O sea, nuestra historia suele estar cambiando, igual que en San Isidro, dicen que hubo una cueva, que parece que fue verdad. Deberán estar en algún sitio los restos de la mezquita musulmana, que dice que fue la primera que se hace en la península cuando la invasión del año 711, etc. Y otra cosa que es muy interesante, que esto, claro, para descubrir esta zona ya habría que ir andando por ahí por el sendero que va desde Punta Carnero a Tarifa, que es el fuerte del Tolmo. ¿Sabéis dónde está? Sí. Sí, ¿verdad? Muchos de vosotros sabéis. Este fuerte es un fuerte que en su tiempo fue un fuerte con su muellecito, con su polvorín, con sus tropas que allí estaban. Y si lo miráis en el mapa, era un fuerte que se construye para proteger el estrecho si en algún momento los ingleses, además de Gibraltar, hubieran ocupado el resto de la bahía. Algeciras protegía Ceuta. Primero era Gibraltar, luego los ingleses se quedan con Gibraltar. Y ahora, ¿desde dónde podemos proteger Ceuta en caso de que ocurra algún problema? Pues desde la bahía. ¿Y si los ingleses toman la bahía entera? Porque siempre pensamos, tomaron Gibraltar y luego nosotros quisimos quitársela. Bueno, también había otro problema, que ellos quisieran extender el territorio, ¿no? Entonces se crea el fuerte del Tolmo en la costa que va desde Punta Carnero hasta Tarifa, en esa zona. Pues en algún momento hay que proteger Ceuta desde el estrecho, no desde la bahía de Algeciras. Nuestra bahía es el puerto natural de nuestra zona. Pero ¿y si lo perdemos? Pensad que desde que se toma Gibraltar, cada vez la artillería llega más lejos, o sea, los cañonazos dan más lejos. Y es más fácil atacar lugares desde un lugar determinado. Entonces siempre hubo ese miedo y de ahí viene que se cree ese fuerte del Tolmo, que es un fuerte muy interesante del que ya apenas queda nada, pero que si lo buscan también encontrarán mucha documentación. Pensad que la bahía de Algeciras era un lugar muy aislado de siempre, bueno, de siempre, y ahora también siempre tenemos la misma, ¿verdad?, de decir que las comunicaciones, en el año 1845, decía don Pascual Madoz que tal vez esta zona en la que vivimos sea la peor comunicada de España. Un poquito mejor, pero tampoco. No, pero que quiero decir, independientemente de la opinión que cada uno tenga, es evidente que es una de nuestras reclamaciones constantes. Estamos mal comunicados. Siempre nos toca el último tren, o el más viejo. Bueno, ya la suerte que tenemos que ya no el más viejo ya no. Sí, yo tengo un amigo que sabía de trenes y dijo aquello de los de Extremadura dijeron que tenían unos trenes muy antiguos, se los mejoraron y los extremeños los mandaron aquí. Sí. Bueno, yo digo que la comunicación de la zona siempre ha sido un poco difícil. Pues imaginaros en el año 1600, imaginaros en 1700. Y hay un momento en que Gibraltar, de hecho Gibraltar se pierde porque está muy mal comunicada, pero cuando Gibraltar se pierde y la bahía es España, Gibraltar es Inglaterra y al otro lado del estrecho tenemos a los musulmanes, tenemos el imperio marroquí. Y claro, desde aquí ¿cómo se defiende eso? Tenemos Tarifa, que Tarifa tuvo problemas en defenderse hasta ella sola. O sea, Tarifa es un lugar también aislado. Con Tarifa y con Algeciras en ruinas, defiende esto, defiende el estrecho, defiende los días de levante, a ver cómo controlas el estrecho. Pues ya digo que por eso existen tantos fuertes en nuestra zona. El turismo que hablábamos antes, el turismo existe desde principio, desde que se hace la otra reina Cristina. Aquí veis, por ejemplo, el viaje de la reina Amelia de Portugal, 1903. No había sido ni la conferencia de Algeciras. Pero la gente venía aquí. ¿Por qué venía aquí? Por lo que hablábamos, está cerca de Gibraltar. Es un lugar interesante y además es algo que a lo mejor no nos viene bien, pero que para los ingleses éramos pintorescos. La palabra pintoresco es una palabra que tiene, ¿verdad? Que te digan pintoresco no es muy allá. Pero sí éramos pintorescos y éramos exóticos. O sea, en Gibraltar estás en el Reino Unido, porque Gibraltar era Inglaterra, y cruzas en un pequeño bote y estás aquí en un lugar
pintoresco. De hecho, los viajeros ingleses del siglo XIX buscaban eso, buscaban la Alhambra, buscaban esos lugares de reminiscencias medievales o de reminiscencias musulmanas. Pues nosotros éramos el camino para hacerlo. Por ejemplo, la reina Alejandra en el año 1905 es la mujer del rey de Inglaterra, Eduardo VII, ¿no? El hijo de la reina Victoria, su señora, su mujer, que era Alejandra de Dinamarca, vino aquí. O sea, imaginaros cómo si... Por ejemplo, esta es una noticia muy buena. En 1907, dice, dentro de unos días, el hermano del emperador Guillermo II, el emperador de Alemania, y su hijo llegarán a Algeciras, donde por prescripción facultativa ha de pasar el primero una temporada para reponer su quebrantada salud. ¿Cuánto costaría ese anuncio ahora que en Alemania o en el rey de no sé dónde venga aquí porque está enfermo y aquí se va a poner bien? Estamos hablando de turismo sanitario, que va la gente ahora a estos lugares. O por ejemplo el príncipe Kuni de Japón, que vino en 1908 y el príncipe japonés se hospeda en el Hotel Reina Cristina. O por ejemplo el señor Morelos, políticos españoles, señor. Toda esta gente venían por aquí para echar unos días de asueto, para estar... Dice, Algeciras quieren que se convierta en una estación de invierno. O sea, que venga el turista, lo que está haciendo las Islas Canarias ahora. En verano vale, pero en invierno, como aquí el clima es bueno, pues pueden venir aquí a no tener las inclemencias de otros lugares. Y dice el último párrafo es muy significativo. Dice, contribuyen a este progreso del turismo no solamente el clima delicioso y la hermosura de Algeciras, clima delicioso. Nosotros nos estamos quejando por el levante y el poniente siempre. Pues hace 100 años era delicioso y era el mismo, ¿eh? El levante y el poniente no lo han cambiado. De hecho, solían venir algunos de estos personajes en el mes de marzo, que es cuando se da la sudestad de San José, 15 días antes, pues tampoco les parecía mal a nosotros. Bueno, dice, el clima delicioso y la hermosura de Algeciras. De hermosura, dice, sino la cultura de nuestro pueblo que respeta y considera al turista, cosa que no ocurre en otras partes. Esa noticia la corté porque más adelante pone que es que por aquí viene gente vestida de una manera que en otras capitales de España le tirarían piedras y que aquí no. Eso era lo que daba a entender que era una... No, pero eso ha pasado siempre. Aquí la manera de vestir el turista, imaginaros hace 60, cada uno tenemos la edad que tenemos. Aquí se veía gente variopinta, gente cosmopolita que se decía, y nunca nadie se metió con nadie. En otros lugares de España más dentro, pues a lo mejor venía algún tipo de persona vestida de una manera o con costumbre. Ustedes piensen, vamos a ver, se habla de que vamos a poner esta noticia. Mira, si ustedes buscan cuando se empieza a jugar al golf en España, siempre se dice que se empezó a jugar en las Islas Canarias en 1891. Es más, en la península en 1904 en Madrid, en el Club de Polo que luego se convirtió en el Puerta de Hierro que todavía existe. 1904. También se hablaba de que nosotros en el trabajo que hicimos sobre el Hotel Cristina, de que el campo de 9 hoyos, el campo de golf, que así se llama la urbanización, pues miren ustedes, este periódico es del año 27 de enero de 1899 y dice, el periódico es un periódico de Jerez, los terrenos de Algeciras, y fijaros lo que dice aquí, respecto a los terrenos próximos al cementerio, el cementerio del Polvorín, de que hablan también los periódicos como adquiridos por los ingleses, eso no es exacto. Se corrió el rumor de que habían comprado el Polvorín los ingleses. Y si estos terrenos, propiedad por cierto de la señora de un digno individuo perteneciente al cuerpo de sanidad militar, es en el que ocupa un alto puesto, está arrendado, no vendido, a una sociedad de recreo de Gibraltar para el juego llamado golf. Y a él vienen algunas veces los socios de ese club. Claro, Gibraltar jugaban al golf lo que no tenían dónde, porque no había sitio. Y después de jugar regresan a Gibraltar, para lo cual tienen la facilidad concedida por el comandante general de que cuando cruzan la bahía en vaporcitos de propiedad particular puedan embarcar y desembarcar en una playa próxima al sitio de referencia y situada a 1 kilómetro de las afueras de la población y 2 del muelle de este puerto. O sea, lo que ahora es, ¿cómo se llama esa zona que hay junto al Rinconcillo? La playa de la Concha. Ellos venían en su barquito, no los paraba nadie, no había control aduanero ninguno, bajaban, jugaban al golf y se volvían.
Claro, aquello estaba relativamente lejos de la ciudad, de hecho el cementerio estaba allí por eso, y entonces jugaban al gol. O sea, y estamos hablando de que hay una polémica en enero de 1899, o sea, que al gol los algecireños de 1890 ya veían jugar al gol. Ellos no jugarían, jugaban los ingleses, pero se jugaba al gol. Nunca hemos presumido de eso. De hecho, campos de gol hay, yo creo que en la costa andaluza, menos en Algeciras, ¿verdad? Y sin embargo somos el lugar donde empezó. Si ustedes van a Huelva, presumen de ser el lugar donde empezó el fútbol. En nuestra zona, en campamento, hace más de 100 años se jugaba el polo. O sea, eso que tenemos ahora, el polo. ¡Ay, qué curioso! No, curioso no, histórico. Se jugaba el polo. ¿Por qué? Porque estaban los ingleses ahí. Claro, los ingleses tenían un problema de espacio. Y ese espacio, además, el polo y el golf son dos deportes que necesitan espacios amplios. Que no jugar al tenis. También se juega aquí al tenis desde muy pronto. El señor Smith, en su casa, 1906-7, lo primero que hace es la pista de tenis. Es un deporte inglés que aquí los algecireños lo vieron jugar. Vamos a ir terminando. Mira, yo por último, yo tenía pensado hacer un recorrido. Bueno, esta la vamos a ver porque me interesa. Esta foto, esta es muy interesante. Bueno, perdón, la anterior a esta. Vamos a ver la anterior. Esto es una ABC del 23 de marzo de 1930, donde vienen todas las oficinas de turismo que hay en España. Todas. No son tantas. En el cuadrito rojo he metido lo que tiene que ver con Algeciras. Por una cosa curiosa, Algeciras tenía dos oficinas de turismo distintas. Una en el muelle Alfonso XIII, o sea, el muelle, lo que es la estación marítima, esa zona, y otro es en el antiguo Cursal de Madera, la tenía la otra oficina de turismo. Algeciras, esto fue una época, ¿os acordáis cuando nos quitaron la oficina de turismo? Y mucha gente dijo, y nosotros, muy algecireños, como somos algecireños, nos podemos meter nosotros. Si se meten otros nos molesta, pero nosotros, bueno. Y nosotros queremos una oficina de turismo. Pues mire usted, yo no sé para qué, porque yo no soy un experto, pero ¿existen las oficinas de turismo? Sí. ¿Había en Algeciras una? Sí. En 1930 había dos, la única ciudad de España con dos oficinas de turismo. Mire usted, pues entonces yo no quiero que me la quiten, la verdad. Yo no sé si sirve o no, pero yo no la quiero perder. Y de ahí viene ese dato de 1930. Otra cosita que yo les iba a comentar. Si yo pongo esos 6 edificios que veis ahí, el mercado, la Torre del Fraile, de la que tenemos nosotros una batalla, porque sabéis que la Torre del Fraile a principios del siglo XXI se desmoronó, la mitad por lo menos. La Torre del Fraile es de 1588, es el edificio más antiguo, si consideramos edificio, una obra donde puede haber gente en el interior. Es el edificio más antiguo que está todavía en nuestra ciudad. 1588, si visitáis las torres de la costa andaluza, casi todas están rehabilitadas y reconstruidas, y por lo visto ya existe algún problema, que también nosotros desde este lugar hemos dado, ¿verdad?, una exposición con expertos, historiadores y sobre este tema, y sería una pena que este edificio se cayese por nuestro desinterés, porque al final es eso. Luego tenemos esta otra foto que sabéis que es la capilla del asilo. También últimamente se ha empezado a decir que parece que la capilla del asilo es muy interesante. El asilo es de 1914, muchos algecireños se han casado en el asilo, por aquí veo gente, han hecho la comunión en el asilo. Bueno, y en definitiva, no podemos dejar perder lo que tenemos. Mucho o poco, pero lo tenemos. Luego tenemos nuestra escuela de arte, ahora vamos a hablar un poquito de ella. Luego nuestro salón de plenos. ¿Habéis ido alguna vez a visitar el salón de pleno con alguien que no lo conozca? ¿Es interesante o no? Nuestro salón de pleno es muy peculiar porque el salón de pleno fue histórico en 1906 cuando la conferencia, y luego en el año 30 se hizo lo que se hizo, que fue ponerlo alicatado con nuestros colores azul y amarillo y con unas escenas de la época. Es curioso, normalmente los edificios históricos que se ha hecho algo en su interior no se suelen modificar después porque de alguna manera pierde, pero el nuestro ganó, a la gente le llama mucho la atención. Yo he tenido la suerte, por aquí está Emilio Ledó, está Andrés Cerrillo, nuestro amigo Santiago Fernández, gente que ha pasado mucho tiempo allí nos lo explicaba, y sobre todo eso de que el techo que parece de madera no es de madera, ¿verdad? No es de madera. Es muy curioso, es un lugar que los algecireños yo creo que deberíamos conocer todo, y nosotros cuando alguna vez traemos a gente de fuera y le explicamos Algeciras, procuramos enseñarle el salón como lugar muy importante.
Y por último, el edificio de Pérez Villalta, que lo tenemos aquí, otra joya moderna, lógicamente. Bueno, podríamos hacer de muchos edificios. Yo he puesto estos 6 en principio para hacer un poquito una glosa de ellos. Y vamos a dedicar los últimos minutos a hablar de algo que a mí me da mucha pena porque resulta que en junio de 2021, que estaba la pandemia, un poquito menos, pero la pandemia estaba todavía y no... Y esa, vamos a ver si yo soy capaz de llegar donde tengo que llegar. Vamos a saltar, Javier, un montón porque va la cosa. Me voy a la 46. Aquí, desde la... Vamos a ver si me hace caso. Espérate. Vamos a ver que no me está enseñando lo que yo quiero que veamos. Vamos a ver si esto funciona o no funciona. Lo voy a cerrar, lo cierro y ahora vamos a ver. ¿Hay algún problema? Bueno, yo me voy a referir a la Escuela de Arte de Algeciras. Vamos a ver si esto... Es que está saltando imágenes que no son las que yo tengo en la pantalla. Yo tengo en la pantalla otra imagen distinta. Vamos a hacer una cosa. Con vuestro permiso voy a apagar el ordenador. Esto siempre ha dado buen resultado, ¿verdad? Apaga el ordenador. Y es como si llegaras nuevo, tú no sabes. Sí. Voy a aprovechar ahora que Roberto está intentando solucionar el problema para decir que vamos a retomar también la serie de Hablemos de Salud que hacemos también los viernes. Y os adelanto que el día 28 a las 12 de la mañana vamos a tener un tema muy interesante que yo creo que es muy atrayente, muy atractivo, haciendo referencia un poco a la pandemia que tuvimos y la posibilidad de que tengamos otras, con nuevos antivirales, vacunas. Es un tema que se presta mucho al diálogo y que creo que es muy interesante que lo conozca la población general, porque con la pandemia ha habido mucho avance en antivirales y es bueno que los conozcamos, ¿eh? Antes cualquiera que tenía un proceso vírico que tenía un virus ya se curara, y ahora ya tenemos en la mano cosas farmacológicas que nos pueden ayudar. Así que el día 28 os esperamos. No sabemos si lo vamos a hacer aquí o en nuestra sede. ¿De acuerdo? Y ya continúa Roberto cuando quiera. Pero las cosas de... La verdad es que no sé lo que ha pasado. Mira, las cosas del directo y de la tecnología. Vamos a ver. Un momentito, dedicamos unos minutitos a nuestra Escuela de Arte, que ya digo que en junio de 2021 se cumplieron 50 años de su inauguración. Y la verdad que en mitad de la pandemia, luego además la Escuela de Arte es un centro educativo, un instituto de arte, y entonces a los institutos, los que hemos sido profesionales de la enseñanza, sabemos que los presupuestos y demás de los centros educativos son los que son. 2 cositas nada más. El campo de fútbol que había donde está ahora el Corte Inglés se llamaba El Mirador. Tenían 2 opciones de ponerle nombre. Uno era El Mirador, porque en este lugar donde nosotros estamos ahora mismo, exactamente aquí, esto se llamaba el Huerto del Mirador. Ustedes saben que muchas veces llaman los Jardines del General también. Los Jardines del General fueron un lugar de recreo militar que se puso aquí en los años 40. Ahí tenéis una imagen del año 43 del archivo de don José Rivera, donde se ve la playa de los Ladrillos, aunque no lo parezca. Y allí al fondo se ven esa arboleda es la Escuela de Arte donde estamos nosotros ahora, toda esta zona. Pero lo de Jardines del General es de 1940 y tantos. Anteriormente se llamaba el Huerto del Mirador. De ahí viene el nombre del campo de fútbol, el Mirador. Hombre, el campo de fútbol tenían otro nombre que ponerle, que era el de la playa de los Ladrillos. A lo mejor no era el nombre más apropiado para un campo de fútbol. Bueno, en Santander se llama El Sardinero, porque se llama la playa El Sardinero. O en Coruña se llama Riazor, que es el nombre de la playa. Los estadios que están en playa le ponen el nombre de la playa. Nosotros aquí se pensó, en vez de ponerle Los Ladrillos, Estadio de los Ladrillos, Estadio del Mirador, pero pues es un nombre por un lugar. Y aquí ven ustedes esta calle que baja, que es la calle Fray Tomás del Valle, ¿no? Esta que se ve a esta persona en Vespa, que todavía no está en la Escuela de Arte. Mira, la Escuela de Arte sabemos que en 1911 se crea en Algeciras, que está en la zona donde está la tienda de animales, bajando para la calle... Vamos a ver cómo le decimos a la calle. La calle donde está la pescadería, ¿verdad? Sí, pero es que Algeciras tiene una calle que se llama Pescadería, que no es esa, que es la que entra de la Marina para el mercado, donde estaba Tito, ¿verdad? Suministros Tito. O sea, tenemos una calle Pescadería que no sabemos cuál es y una calle que no se llama Pescadería pero que le llamamos Pescadería.
Esto por si viene alguien de fuera que lo entienda bien. Si no, nosotros somos la ciudad que dice voy a ir al ayuntamiento de la calle Ancha. Y nos dice, pero ¿ustedes cuántos ayuntamientos tiene? Dice, un montón. No, o no es verdad. Sí, dice, ¿y la calle Convento? Dice, sí, la calle Convento. Mire usted, yo no encuentro la calle Convento. Ni el paseo marítimo, ¿verdad? En fin, nuestras cosas. Es divertido, es divertido. Mira, ahí tenéis la escuela de arte de la calle, donde está el monumento a la madre, un poquito más para allá, ¿verdad? Luego tenemos la escuela, el edificio de la escuela, que se llama la escuela porque era una escuela. La escuela de arte que se llevó en el año 24 a ese lugar, en un edificio alquilado, y abajo hay una de las aulas de los talleres de aquella, de modelado o algo así. Nuestra escuela de arte, la nuestra, la que tenemos ahí al lado, se inaugura el 18 de junio del año 1971, pero con una cosa muy curiosa. Nuestra escuela de arte tiene premios arquitectónicos anteriores a que se haga. Hay un lío y lo podéis ver en cualquier parte. Confunden dos cosas. Vamos a ver. En principio, la Escuela de Arte tiene la tercera medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes del año 68. ¿Eso qué es? Una exposición nacional que había desde tiempos de Isabel II y que el año 68 fue la última edición. Y una tercera medalla. Quiere decir que no es lo más. Veis al lado que lo que hay es una maqueta, que es lo que se presentó a ese concurso. La maqueta. Pero es que aparte, la escuela tiene algo importantísimo. Vamos, el arquitecto que realiza nuestra escuela, don Fernando Garrido, nacido en Linares en enero del año 30 y que falleció en octubre del año pasado, ahora ha hecho un año de su fallecimiento en estos días, a principios de octubre de 2021, don Fernando Garrido tiene concedido en 1968 el Premio Nacional de Arquitectura. ¿Eso qué era? Eso era un premio que se daba algunos años a un arquitecto por una obra concreta. O sea que el año 68, la obra a la que se le da el Premio Nacional de Arquitectura es a la Escuela de Arte en Proyecto del arquitecto don Fernando Garrido Rodríguez, nacido en Linares. Él siempre presumió, hombre, es que Premio Nacional de Arquitectura no es cualquiera. Desde el año 2001, si ustedes lo miran, a los arquitectos se le da el Premio Nacional de Arquitectura por su obra completa, con lo cual se aseguran que todos los arquitectos de cierta significación lo tengan, porque se le da por su obra. Eso como cuando no te dan el Oscar nunca y te lo dan al final cuando eres mayor por la de películas que has hecho. Pues se pensó desde 2001 que el Premio Nacional de Arquitectura fuera por el desarrollo de su obra, pero hasta el año 2001 se daba por una obra concreta. Es muy curioso porque este señor, don Fernando Garrido, le dicen, él trabaja para el Ministerio de Educación y le dicen que tiene que hacer una escuela de arte en Algeciras. Ya había hecho la de Murcia, por ejemplo. Este señor nació en Linares. ¿Cómo andamos de toros? ¿Qué tienen que ver los toros aquí ahora? La muerte de Manolete, 28 de agosto, la acogida Islero, Linares. El padre de nuestro arquitecto fue el médico que operó a Manolete. De hecho, ¿sabéis que Manolete lo operan y luego hay un problema de transfusiones sanguíneas y demás? El hermano de nuestro arquitecto defendió en 1997 de que su padre lo había operado bien a Manolete y que fueron el problema de unas transfusiones de un plasma que venía de Noruega, una historia que hay por ahí, ¿no? Quiero decir, este arquitecto nació en Linares y su padre era un médico de Linares que se dedicaba al tema de los mineros, que también era el médico de la Plaza de Toros, y que tiene una calle en Linares, el padre de nuestro arquitecto. Bueno, pues nuestro arquitecto lo mandan aquí porque trabaja para el Ministerio de Educación. Y le dan esa esquinita donde está la Escuela de Arte, que tiene una ladera. Por lo visto parece que es muy caro hacer un desmonte para hacer la escuela y él se plantea cómo utilizo yo este espacio con estas condiciones, una cuña de terreno, y él lo dice en entrevistas que se le hicieron, que está al lado del mar, al lado de una playa de los Ladrillos. Imaginaron la vista que había en los años 60 de esa parte, y él piensa hacer una caracola. La escuela es una caracola porque él dice que es una caracola y además estaba influido por el movimiento, por estos temas, y él quiere hacer una caracola. Y él siempre dijo
que si le tuviera que poner música, porque él además era pintor, este hombre además de arquitecto era pintor y le gustaban todas las artes, decía que si hubiera que haberle puesto música, deberían haberle puesto la música de las olas del mar, porque él pensó como una obra relacionada con el mar. A él le dan el Premio Nacional de Arquitectura y se ejecuta la obra. Desde que le dan el Premio Nacional de Arquitectura hasta que se inaugura en el año 71 en junio. Yo era un niño pequeño, no vamos aquí ahora a ver las edades, pero los algecireños eran o éramos conscientes cuando se estaba haciendo la obra de que esa obra era Premio Nacional de Arquitectura ya. Yo me imagino, y es meterme con los algecireños, como yo soy, me permito eso de decir, veremos a ver qué van a hacer aquí. O sea, con esa cosita de, seguramente no me guste después. Era Premio Nacional de Arquitectura antes de empezar a hacerse. Con el proyecto habéis visto, aquí se ve a este señor en medio de, con el plano delante. Estas fotos son cogidas del archivo digital de la Escuela de Arte. Y veis que tiene un plano y debajo está la maqueta de la escuela. O sea, la maqueta era muy popular y muy conocida cuando se hizo. Y aquí veis esta postal, que es una foto que existe por ahí, que se ve gente mirando lo que están haciendo, porque era muy singular ver una obra redonda que sube por la ladera de un monte. Luego se dijo que es que tenía muchos escalones. Sí, claro. Y la Torre Eiffel también tiene escalones. Es que son cosas que tienen que ser como son. Y ya digo, yo siempre me he planteado que los algecireños no éramos conscientes de la importancia de lo que se estaba haciendo. Ya digo, no es una obra, ve cómo nos sale, sino una obra proyectada y premiada. Estas son fotos del día de la inauguración de la escuela, ya digo, el día 18 de junio del año 1971. El director de la escuela... Pues la Escuela de Arte ha tenido directores muy interesantes. Claro, las escuelas de arte, como dicen ellos, si hay arte dentro, en cuanto a la asignatura y a los conocimientos que se imparten, lo que es el continente, lo que es yo también tiene que ser algo artístico que merezca la pena. Se habla de don Francisco María Cruceira, que fue el sacerdote que bendijo la obra, don José Ramos Zambrana, sabemos quién era, que falleció, que hermano de Miguelete, que era el director de la escuela, y los actos protocolarios que se hicieron en la inauguración. Esta es la Escuela de Arte. Este es don Fernando Garrido. Esta foto, este señor aquí tiene muy buen aspecto. Tenía 82 años en esa foto. Era un hombre muy, por visto, era pintor, hizo muchas exposiciones. Casi la mayoría de sus obras están en Murcia, sobre todo en la zona de Cartagena y de la Manga del Mar Menor. Eso que veis aquí que parece un yate es un club náutico. Es un club náutico. Esta otra obra es una, la llaman el Omni. El Omni. Esta es nuestra Escuela de Arte. Esta es la Escuela de Artes de Murcia, la que está en medio. La Escuela de Artes de Murcia la hizo antes que la nuestra. Y esto que se ve aquí tan raro es la Escuela de Arte de Tarragona. Tiene construido hasta conventos. Tiene construida el Hospital de la Cruz Roja de Murcia, muchísimas cosas. Y una cosa que me llamó mucho la atención, esta es la Escuela de Arte y Oficio de Murcia, anterior a la nuestra. Esto es cuando se cumplió el 50 aniversario de la inauguración, en el año 2018, en marzo. Y me hace mucha gracia porque cuando hablan de don Fernando Garrido, dice don Fernando Garrido, Premio Nacional de Arquitectura. Sí, pero diga que fue por la Escuela de Algeciras. ¿Veis? Y por último, y terminamos, mira, hay una historia. Esto es la revista de la Escuela de Arte del año 2010. En el año 2010, el Ayuntamiento de Algeciras le concedió la Medalla de Oro de la Ciudad a la Escuela de Arte. A la Escuela de Arte como institución académica desde 1911, ¿verdad? La Escuela de Arte es la segunda institución educativa de Algeciras más antigua. Más antigua que no se haya paralizado nunca, que haya sido continua. Venga, ¿cuál es la primera? Colegio, institución educativa más antigua de Algeciras que de manera ininterrumpida haya funcionado hasta ahora. Venga, ¿cuál? No, el instituto empezó en los años 20, había existido antes, pero luego no. El Colegio de la Inmaculada, desde 1889. ¿Dónde? Donde estuvimos algunos, donde viven algunos ahora, allí al lado del Hospital Civil, donde estaba Casa María, donde está Pirámide, la tienda, ¿verdad? Esa es la institución educativa más antigua ininterrumpida de Algeciras. Bueno, termino. Esto es una entrevista que le hicieron a don Fernando Garrido en el año 2010, cuando le dieron a nuestra Escuela de Arte la Medalla de Oro de la Ciudad de Algeciras. Él vino aquí porque él, claro, él presumía de su Escuela de Arte.
En las veces que vino y la vio un poquito deteriorada, le daba mucha pena, porque él se acordaba, señores, es que es su obra premiada, la obra por la que él era importante, bueno, era importante por todo, pero por esa más. Entonces, en esa entrevista que le hicieron los profesores y alumnos de la Escuela de Arte en el año 2010, él cuenta eso del Hospital de la Cruz Roja de Murcia, en Madrid construyó el edificio Conver de la Gran Vía, además de varias casas, no sé dónde. En fin, él hacía un repaso a su obra. Yo digo, en los últimos años se dedicó sobre todo al tema pictórico, pintaba, y también a diseñar vidrieras de iglesias. También tenía un montón de ellas. Y al final cuenta una anécdota que es con la que vamos a acabar. Dice, en Algeciras realizó en nuestra escuela una construcción en forma de caracola que más tarde, año 68, maqueta y premios. Hasta el año 71 no se ejecuta y se inaugura. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando en la exposición universal de Osaka en Japón, como la nuestra de Sevilla, pero en el año 70, se encuentra con el pabellón de la Unión Soviética? Fijaros cómo era. Nosotros, por lo menos los que no entendemos mucho de arquitectura, igual no somos capaces de verlo. Ellos sí vieron que era una copia. Y él, el arquitecto, dice aquí al final de la entrevista, dice, ese edificio era la sede del pabellón soviético de la Exposición Universal de Osaka, celebrada en el 70 en Japón. Y dice el arquitecto, ellos habían pretendido hacer una hoz en vez de mi caracola. Por lo visto fue la excusa que puso la Unión Soviética, porque claro, entre arquitectos, y ahora es más evidente, pero alguien descubrió aquello y lo hizo. Ya digo que sería un poquito el homenaje que le podemos hacer, aunque sea unos meses después, a nuestra obra. Yo, ya que estamos hoy diciendo más o menos lo que uno puede pensar, no estaría de más que nuestra Escuela de Arte en algún sitio visible para los que no son de aquí pusiera Premio Nacional de Arquitectura 1968. No todas las ciudades tienen un Premio Nacional de Arquitectura, e incluso los algecireños tampoco nos vendrían mal para darle valor a lo que tiene valor. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer. Usted no se puede imaginar la alegría que a mí me da veros, muchísima alegría, y hasta la próxima. Muchas gracias.